por acompañarnos al ciclo Jueves Filosofarte en Casa de Francia. De entrada, agradecer a Bárbara Hernández, que es la agregada cultural, a Jacqueline André y a todo el equipo por apoyar justamente la realización de este evento, ¿no? La dinámica será presentar al invitado y después dialogar con él sobre Kandinsky, específicamente o a propósito de la exposición en Bellas Artes, y daremos un espacio para preguntas, comentarios e intercambio con ustedes, ¿no? Muchas gracias a Clandestino, el artista visual enmascarado. Él tiene una larga trayectoria en el ámbito del arte, específicamente en artes visuales. Bueno, se forma en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de nuestra máxima casa de estudios del UNAM, realiza estudios de posgrado en el extranjero, varias décadas tiene ya dedicado justamente al ámbito artístico, especializándose en gráfica. Ha expuesto en lugares como Alemania, Polonia, en Sudamérica, en Estados Unidos, en México, por supuesto. Ha sido invitado como conferencista a diferentes lugares de Europa, de Latinoamérica, de Oriente Medio también. Sus temas de trabajo tienen que ver con la ciudad, con la violencia, las políticas de exclusión, las técnicas de reproducción. Es un intenso trabajo el que ha venido realizando para ampliar justamente el espectro de la técnica, y por supuesto otro de sus grandes temas tiene que ver con lo clandestino, ¿no? De entrada agradecerte, Clandestino, que estés con nosotros. Tiene un vínculo muy importante con el artista que nos convoca hoy, porque Vasily Kandinsky en una parte de su vida fue perseguido justamente y trabaja en la clandestinidad. La construcción del artista visual enmascarado tiene que ver con cómo se va produciendo un alter ego que le permite al artista desplazarse desde diferentes zonas, ¿no? Y desde ahí justamente proponer diálogos mucho más frontales, mucho más críticos. Una de las partes que más nos ha interesado proponerles es que revisemos lo que implica la obra a nivel técnico, o sea, qué es lo que habría que notar en un periodo en donde Kandinsky se interesa más por la pintura en el ámbito de la representación, cómo migra en relación a otro tipo de técnicas que tienen que ver con la gráfica, que hay que mirar en la gráfica, y también cómo es que se va sofisticando un lenguaje hasta llegar a lo que la mayoría conoce como esto de abstracto, ¿no? Entonces, a nombre también de la colección Zapata Costa, de la revista Los Contemporáneos y de Fernando Zapata, ¿te parece que comencemos a hablar de Vasily Kandinsky? Pues muchas gracias por la invitación. Efectivamente, esto que menciona Tania en relación a la trayectoria también personal, que tiene que ver un poco con algunos años atrás, fundar un taller que se llama el Taller de la Gráfica Clandestina, y que si bien Clandestino no buscaba como participar en eventos como este, agradece mucho el poder participar y poder aportar algo en ese sentido, y hacer este tipo como de colaboración, intervención o comparación de cierta manera con el arte contemporáneo en general, aparte de ser prácticamente creador, también soy académico dentro de la UNAM como maestro del posgrado en artes visuales. Tal vez alguien me ubica fuera de la máscara, pero estamos ahí dentro del posgrado asesorando, dirigiendo tesis, en fin, en relación al arte contemporáneo o al arte en general, en particular en gráfica. ¿Por qué la gráfica en particular? Porque creo que la gráfica tiene ese discurso o esa particularidad de hablar más allá de la escritura que puede ser la pintura o lo que puede decir la pintura. La gráfica siempre ha sido como algo muy rebelde o algo que también puede decirnos algo más allá, o tiene una narrativa visual que puede ser una intervención dentro de la calle, como ustedes conocen probablemente el panfleto o la imagen gráfica que puede estar en las calles, que últimamente se da mucho en todos los movimientos sociales.
y que me llama mucho la atención en el sentido, y ya hablando particularmente de Kandinsky, después de revisar o por tener casi anecdóticamente desde que empecé a estudiar arte esta influencia muy fuerte de Kandinsky. Ahora tenemos la suerte de ver esta exposición en Bellas Artes, que va a estar hasta finales de este mes en Bellas Artes, que sería, si no la han revisado, si no la han visto, sería interesante que fueran a verla, aunque me parece como una cuestión de curaduría bastante caótica, ¿no? Bastante difícil de ver, pero siempre es como interesante poder ver de primera mano esta obra que es importante en el arte moderno, digamos. Para Kandinsky esta parte o su proceso creativo, hay unos señalamientos bastante importantes en la gráfica en particular, que es lo que a mí me interesa, cuando habla de esta como proceso de entender la línea, el punto y la línea, ¿no? Que después lo desarrolla en un libro por ahí después del 22, de 1922, y que habla justo de la obra a partir de cómo incidir en los formatos. El formato o en el material, el soporte que pueda tener a la mano, ¿no? A él le parece curioso que la gráfica o el dibujo en sí, esta parte creativa, nata de los creadores, pueda desarrollarse más allá en una placa, incidiendo con una punta de acero, que en la técnica se llama engravado, punta seca, pero que le parece poco sensible para difundirlo, para llevarlo más allá hacia el público. Este personaje, como Kandinsky, quiere llegar a más público, quiere llegar a más espectadores que entiendan lo que significa hacer una obra de arte. Y en estos dos libros que escribe, La espiritualidad en el arte y el punto de la línea en el plano, trata de definir todo este proceso. A diferencia de todo lo que pueden ustedes escuchar en la plática en Bellas Artes, que es una guía hablada, otra que es en una aplicación y otra que es en el camino, que insisto mucho, es bastante caótica. De repente siento que estoy como en un mercado ahí, pero independientemente de eso, la posibilidad de entender el proceso creativo de Vasily Kandinsky radica justo en cómo nos volvemos realmente artistas, cómo nos volvemos unos entendidos o unos observadores visuales del entorno, de la realidad, cómo la podemos entender la realidad. Si entendemos un poquito lo que es Kandinsky, estudia Derecho y de repente renuncia al Derecho y se convierte en un difusor del arte, pero también empieza a volverse artista, pero también tiene estudios en ciencias, y esta complejidad, entre comillas, como personaje, lo vuelve un poco difícil de entender en su momento. Yo creo que en este momento podemos pensar que los artistas o los creadores pueden estar en cualquier disciplina, y hablamos de la multidisciplina o la transdisciplina, en donde el arte en este momento puede transgredir o puede estar insertado tanto en la ciencia, tanto en un área o en otra, y trastocar cualquiera de estas posibilidades y crear arte, ¿no? En su momento era difícil de entender, y tal vez para él era complejo, y tal vez por eso mismo tardaba tanto en escribir un libro. Pasaban 10 o un poco más de años en que lograba como definir su trabajo y lograrlo escribir y bajarlo a un libro. De ahí que solo tengamos como 2 textos claros y muy precisos de toda su teoría alrededor del arte. Bueno, creo que voy así como divagando un poquito, pero
para ir entendiendo un poco el proceso de Kandinsky, en particular lo que tiene que ver con gráfica. Él habla de algo que para mí es muy importante, es difundir más allá de lo que significa tener que cobrar por eso. Entonces, un artista en este momento siempre está pensando, o creo que está pensando, en vender su trabajo, porque de algo tenemos que vivir, pero en el momento que Kandinsky define su proceso creativo, él decide que su trabajo tiene que ser difundido más allá de las posibilidades mercantiles, más allá de lo que en su momento se entiende como lo material. Tiene que hablar más allá de, primero, definir lo que es su entendimiento como artista, y como artista, la sensibilidad que puede tener con el espectador o con el demás artista. Es decir, esa fe que puede tener con su obra y con su propio pensamiento tiene que verse reflejada para que el espectador pueda realmente insertarse y comprar esa obra, si fuera el caso. A partir del libro que escribe, que se llama De lo espiritual en el arte, él empieza a hablar justo, que es un libro, este libro, ¿no?, que igual lo pueden conseguir en cualquier librería. Será un libro casi de cabecera para quien esté interesado en entender lo que es el arte. De lo espiritual en el arte es hablar de esta posibilidad de entenderse honestamente como artista, de los procesos creativos que uno está desarrollando, para que el espectador los pueda entender y los pueda comprar de cierta manera. Cuando hablo de honestidad me refiero un poquito como cuando nos miramos la mirada ojo a ojo, y podemos ver si realmente estamos mintiendo o no. Esto para Kandinsky era muy importante. El arte es una posibilidad de mentiras o de recreaciones alrededor de la realidad. Pero si para Kandinsky el estudio de la ciencia le permitía como entender esa otra parte de la realidad, que ahora lo tenemos más claro con todos los estudios alrededor de la realidad, de la física misma, entonces tenemos que la realidad en realidad es una cuestión más de una recreación personal. Esta recreación personal que es entendida por los físicos como una cuestión matemática, para Kandinsky la matemática era la base prácticamente de su última época como creador, y esa parte última de su creación le permite entender la realidad para él y para los espectadores. Cómo lograr que el espectador se emocione más allá, que no sea solamente una obra que sea decorativa o que solo muestre eso que para todos en general, en el consciente colectivo, nos permita ver un paisaje, que tenga una reelaboración que pueda ser superior en un sentido estricto del espectador, o sea, que tenga una emoción más allá, como él la había destacado en su propio trabajo. Si recuerdan, bueno, si ya fueron a la exposición, entonces podrán recordar cómo es el proceso que va un poco cronológico en su obra, y ven los cuadros en la pintura al óleo, que parece como muy tenue al principio y de repente como muy figurativo, y en la siguiente parte se vuelve un estallido de colores. Este estallido de colores es lo que él logra descubrir en su proceso creativo, que es de todo lo que ha estado hablando y de todo lo que ha estado escribiendo teóricamente. El estallido de color, a partir de la base de lo que son los colores y sus antagónicos, que le permite como estar, si lo entendiéramos en el sentido estricto del bien y el mal. El bien son como los colores que más conocemos y el mal es lo que está más oscuro de esos colores. Por lo contrario,
permite como colaborar entre esas tonalidades y lo que nosotros en arte conocemos como no colores, sino simplemente reflejos de la luz, como el negro, como el blanco, que no son pigmentos, que no son colores, sino simplemente son complementos de matización de todos los otros colores. Eso para Kandinsky era la posibilidad de entender más allá, la posibilidad de que el público se pudiera insertar y además pudiera escuchar y pudiera escribir y pudiera narrar y pudiera leer incluso en su propia obra. Eso es lo que vale la pena del trabajo de Kandinsky, además de ser uno de los precursores, o tal vez, como dicen muchos, el padre de la abstracción. En ese sentido, lo convierte en un personaje genial, en un personaje que va más allá de todas estas posibilidades visuales que apenas en este momento las empezamos a entender gracias incluso a la ciencia y a las matemáticas. Sí, hay una parte de lo que estás mencionando en relación a cómo llega Kandinsky al campo justamente de la producción artística, ¿no? Fue relativamente tarde, si pensamos que 30 años para comenzar a dedicarse al ejercicio de la creación pudiera estar fuera de inicios tempranos de otros casos, ¿no? También, por ejemplo, lo fue para Van Gogh, ¿no? Esta inserción va planteando una investigación, porque Kandinsky, además de ser propiamente un creador, es un teórico del arte. Y esta teorización tiene que ver con empezar a plantear problemas que se vinculan con cambios históricos, ¿no? Él va a estar atravesado por movimientos bélicos que le van a empujar a salir y regresar fundamentalmente de Moscú y de Alemania, ¿no? Muy interesante el modo en cómo se vincula con la escuela Bauhaus, un primer espacio en donde están integradas la arquitectura, el diseño, la primera escuela de diseño es conocida por, ¿no? Y también pues digamos el arte y las artes aplicadas, ¿no? Lo que le interesaba al fundador de la escuela, que era arquitecto, era borrar justamente esas líneas que separaban al gran arte o al arte culto, que era un efecto y una deuda también de un recorrido ilustrado, específicamente alemán con Kant, y ubicarlo en el medio de la cotidianidad. O sea, la Bauhaus está preocupada porque esto que puede y es parte de una discursividad estética, de un problema de cómo percibimos las formas, ¿no? El color, esté en servicio de nuestro uso, de los objetos cotidianos, ¿no? De las sillas, las mesas, las casas, etcétera, ¿no? Entonces, Kandinsky va a formar parte de este espacio, y cuando se empieza a poner delicado el asunto por la guerra, va a ser perseguido, ¿no? Por sospecha de comunismo, también por una cuestión antisemita que estaba en el ambiente del lugar, en donde poblaciones que no pertenecieran justamente a la ideología del fascismo, bueno, estaban como en el centro, ¿no? En la mira. No solamente la población judía, sino otros, ¿no? Y el arte que está proponiendo Kandinsky va a romper con formas tradicionales académicas, ¿no? Entonces, una de las entradas que da justamente en el texto de lo espiritual en el arte tiene que ver con la confrontación con dos obras que le llevan a preguntarse qué es lo que se puede proponer en su ahora, ¿no? Dice, la primera fue la exposición francesa en Moscú, en primer lugar, de El montón de heno de Claude Monet, y una representación dirigida por Wagner en el Teatro Imperial, ¿no? Entonces, por supuesto, ¿no? O sea, hay una problemática con los impresionistas, está ahí Monet, en relación a la luz, y la otra tiene que ver con un movimiento en el romanticismo ilustrado, pero no solo con este gran compositor que está preocupado por cómo integrar el teatro, la música, el asunto de las iluminaciones, la técnica, a un lugar que le permita justo lograr
una afectación en los espectadores, ¿no? O sea, Wagner manda a hacer un espacio de acuerdo a lo que a él interesaba, ¿no? Debía tener para presentar justamente, pues, por ejemplo, el Anillo de los Nibelungos, ¿no? Que es una de las piezas con las que más se suele hacer la referencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, y de acuerdo justamente a la exposición, ¿no? De más de 50 obras en Bellas Artes, tendríamos momentos en Kandinsky, ¿no? O sea, porque además ver a Kandinsky es un poco como leer a Pessoa, ¿no? O sea, son muchos Kandinsky. Y pareciera en ocasiones que son distintos artistas. O sea, cambia el tema, cambia la técnica, hay una exploración constante, ¿no? Entonces, probablemente podríamos empezar a detallar qué hay de el paisaje de verano, con problemáticas que tienen todavía que ver con la representación, por ejemplo, ¿no? O sea, es un artista que está preocupado por una forma fuera de él. Y lo que empieza a trabajar de lo espiritual en el arte tiene que ver con un cambio de lo que está afuera hacia lo que está dentro. Esa es la condición que le va preocupando a Kandinsky y que va de alguna manera perfilando este trayecto hasta llegar a la abstracción. O sea, y que vuelve una apuesta exigente, su propuesta visual para los espectadores, ¿no? O sea, que hay que ver en las piezas de Kandinsky cuando ya no está la preocupación por representar objetos que podemos reconocer como imágenes en esto que llamamos realidad, ¿no? Entonces, probablemente podemos comenzar a comentar algo en relación a la pintura, muy cercano también a esta explosión de colores, pero en los jóvenes, ¿no? Las fieras. En particular esta época está más relacionada con un punto que él incluso lo menciona como las impresiones, ¿no? Que se llama impresiones. Está más influenciado por el impresionismo, como lo menciona Tania, es la época de los impresionistas, Cézanne, y que habla justo, incluso hasta se menciona esta cuestión de que Kandinsky tiene una especie de enfermedad, ¿no? que tiene como ciertas afirmaciones relacionadas a cómo relacionar el gusto con la visión, los 5 bueno, el gusto, el tacto, la visión, lo relaciona de tal manera que tiene como unas visiones alrededor de eso, ¿no? Entonces el impresionismo, cuando ve la obra de los impresionistas, le queda se queda como cautivado en relación a eso, pero no tiene como la emoción más allá. Él sigue buscando como esta búsqueda de algo que le lleve justo a entender la realidad. Insisto mucho con lo de la realidad. Es curioso porque justo está en el momento preciso en donde se están desarrollando todas las teorías, incluso las teorías de la física moderna, ¿no? Y que se chocan con él al final de su vida, pero que le dan como razón incluso a lo que él pensaba, y que esta cuestión de los impresionistas en relación al estudio sobre el tiempo y la luz sobre el proceso de la realidad, a él le llama la atención, pero no lo convence. Sin embargo, experimenta con eso, ¿no? Y empieza a experimentar sobre justo, por ejemplo, en este cuadro, donde está relacionando un poco la luz y todo el tiempo que puede estar desde el amanecer hasta el anochecer, como lo hacían los impresionistas, pero en un solo cuadro. Y que es algo que él menciona mucho en el libro de Lo espiritual en el arte, sobre cómo se puede definir el tiempo en las distintas facetas del arte, o sea, la música, la literatura, la pintura, en la representación misma. Entonces eso a él le inquieta tanto que siempre está experimentando. Por eso hablamos, por eso decía Tania,
de muchos Kandinsky, de muchos. Es un personaje que siempre está reelaborando su propia historia y siempre está reelaborando o investigando sus propios procesos. Este cuadro en particular habla mucho de esa parte de la influencia de las impresiones, de lo que él llama como impresiones y de lo que se conoce como influencia directa del impresionismo. Sí, hay una cuestión también muy interesante porque la Bauhaus tiene un manifiesto que está vinculado con los manifiestos de las vanguardias, ¿no? Entonces, la posibilidad para los grupos de artistas de asumir una posición de orden político que tiene que ver con lo que están percibiendo en esto que llamamos realidad, les exige determinar una posición, ¿no? El futurismo va a ser uno de los movimientos de vanguardia que más van a incidir en las prácticas artísticas, pero no solo en las prácticas artísticas, sino en otras, ¿no? Y la preocupación tiene que ver con una modernidad que está incidiendo en la transformación de la vida cotidiana, es decir, la aplicación de los avances científico-tecnológicos no únicamente se está dirigiendo a facilitar procesos en lo cotidiano, sino que se está pronunciando como una amenaza para suspender la posibilidad de continuar con la vida en el planeta, ¿no? Y estoy hablando de la bomba atómica, de algo muy específico, ¿no? Los movimientos vanguardistas van entonces a proponer, ¿no?, en muchas ocasiones una manera de confrontar a los espectadores con lo que está ocurriendo afuera, ¿no? El dadaísmo, por ejemplo, ¿no?, en esta manera de fragmentar o pulverizar objetos, ¿no? ¿En dónde está el gesto artístico ahí? En una réplica que se plantea por lo que está ocurriendo afuera. Están muriendo personas, ¿no? Esta cuestión en la Bauhaus va a estar dirigida a cómo acompañar este discurso estético en lo cotidiano, y tiene toda una trayectoria que aún hoy seguimos discutiendo. Es decir, el arte, esto que llamamos arte, no tendría por qué estar en espacios encerrado, aislado de lo cotidiano, ¿no? O sea, esta actitud para preguntarnos sobre cómo está configurado nuestras posibilidades para percibir los objetos nos asalta constantemente, pero no todos estamos cercanos a una formación ni a una temporalidad que nos permita la reflexión sobre ello, ¿no? Clandestino menciona algo que es fundamental en Kandinsky, ¿no? O sea, la percepción que tiene que ver con estas entradas sensoriales de los sentidos es motivo de investigación para los artistas, ¿no? Si en este momento nos preguntamos, ¿no?, por ejemplo, ¿de qué color es una sombra? ¿De qué color es una sombra? Negro, por ejemplo, ¿no? Podríamos acercarnos a un estudioso de los colores y nos diría que eso no es así. Las sombras regularmente son violetas, grises, hay un cambio en las tonalidades, porque en la cotidianidad aparece un prejuicio que tiene que ver con asumir que algo es porque así nos lo han enseñado, ¿no? Entonces, en el campo de la producción artística, esos prejuicios son los primeros que se tienen que fracturar. ¿Cómo se fracturan? O sea, ¿cómo alguien que entra, por ejemplo, a estudiar pintura o grabado, ¿no?, escultura, comienza su reflexión sobre lo que le va a ir interesando de esto que llamamos realidad? De entrada tiene que aprender a mirar, de entrada, ¿no? O sea, quien sabe dibujar, y que además es la base para todo lo que tiene que ver con artes visuales, el dibujo, tiene que aprender a mirar, ¿no? O sea, la mano sería una extensión
del ojo. Entonces, si el ojo no sabe mirar, no es posible que la mano justo reproduzca una forma, ¿no? Ahora, ¿qué interesa? No interesa la reproducción de una forma estereotipada, de esa tenemos muchísimas, sino más bien que haya un conocimiento de esa forma y que después se pueda, a partir de diferentes experiencias, mostrar en un arrojo, ¿no? En una apuesta contundente, que puede ser de otra manera, que ya estaríamos hablando del estilo que alcanzan algunos artistas, ¿no? ¿Sí? Pero no se puede justo producir eso si no hay una preparación anterior. Entonces, lo que va ocurriendo acá con la percepción es que específicamente en artistas como Kandinsky vamos detectando los movimientos de esos estudios y que, como Clandestino menciona, tienen que ver con los movimientos que se están dando en la época, ¿no? O sea, el cambio de una física newtoniana a una que propone Einstein está apuntando a una dimensión temporal, ¿sí? O sea, es la posibilidad de pensar la condición del tiempo desde lo relativo. Eso es una cuestión impresionante. O sea, cuando había justo una apuesta de un tiempo lineal, por ejemplo, una condición de crítica y de discusión sobre la substancia, ¿no?, que pudiera hacer eso, aparece desde el dominio de la física, que tiene todo que ver con una matemática aplicada, la referencia de imaginar cambios en las dimensiones del tiempo, ¿no?, que están ya, digamos, de una manera distinta figuradas en lo que Hawking ubica como esto del Big Bang a los agujeros negros, ¿no? Entonces tenemos una posibilidad distinta de pensarnos a nivel del tiempo, ¿no? Entonces lo que va siendo muy interesante acá es que este recorrido de un entrenamiento en el ojo, que tiene también un efecto en la capacidad para poder advertir cómo está constituido esto que llamamos realidad, tiene que recaer en algo, en un objeto. Y los objetos que Kandinsky empieza a elaborar son piezas que tienen también una deuda con lo clásico. O sea, lo clásico es que son cuadros, por ejemplo, ¿sí? O sea, es una forma que no está... ¿Cuáles serían las que no? Por ejemplo, performance, ¿no?, que tiene que ver con una acción que si el espectador no está in situ para vivirla con quien la lleva a cabo, lo que se tome de foto o video, pues eso es un archivo, ¿no?, pero no es la pieza, la obra, ¿no? Entonces, acá encontramos justo un momento en Kandinsky en donde se está todavía jalando problemáticas que tienen que ver con el color, y en ese color, como menciona Clandestino, encontramos justo esta indagación por la luz, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí que es muy interesante con esto de la sombra negra, ¿no? Podríamos pensar, ¿no?, sí, como de qué color es este objeto, ¿no?, este muro, que es sólido, ¿no?, es de carga, es un muro de carga, ¿no? Y alguien por ahí, ¿de qué color es, no? Si nos exigimos un poco más, ¿qué color hay aquí? ¿Es blanco como este blanco? Es interesante, ¿no? O sea, el blanco, si apagamos la luz, cambia. Entonces nos podremos preguntar si esta superficie es en sí misma blanca, o eso que percibimos es un efecto de cómo está la iluminación, y dependiendo de esa iluminación, esa percepción va a cambiar. Esta manera de ponerle una distancia, no es que las cosas son así, como una verdad universal contundente, está en gran parte del trabajo de Kandinsky, ¿no?, que es muy interesante notar cómo en un paisaje no necesitamos tener una cuestión, por ejemplo, como con un gran paisajista en México, ¿no?, José María Velasco, gran paisajista, que tiene otra preocupación, su preocupación es otra. Acá está apareciendo otro tipo de problema, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, digamos, podemos ¿no?, avanzar en obras que además Clandestino tiene
un trabajo extraordinario en hilografía, ¿no? Que es la madera, otro tipo, una técnica muy interesante. Entonces igual podemos hablar un poco de la técnica y meternos, ¿no? Bueno, un poquito reafirmando lo que mencionabas, Rufino Tamayo en algún momento me acuerdo que entre las pocas veces que tuve la oportunidad de platicar con él, mencionaba un poco esta cuestión, o sea, ¿de qué color es esta pared blanca? Y justo esta cuestión de qué color son las cosas es justo porque es la influencia de la luz. Entonces la luz, como lo menciona Tania, o la sombra, ¿no? Esa proyección entre comillas que tiene una cantidad impresionante de transparencias que nunca son el tono como tal, sino son una infinidad de posibilidades en el espectro de la luz o del color que nunca volteamos a ver. Cuando uno aprende dibujo, o cuando yo aprendí dibujo, entre comillas, con el maestro Gilberto Cebes Navarro, siempre se mencionaba esta cuestión, o sea, ¿qué está atrás del modelo o de lo que tenemos que dibujar en primer plano? Si solo dibujamos el primer plano, en realidad existen otras cosas atrás de ese primer plano. Y para Kandinsky justo lo menciona en este libro que es maravilloso, que es Punto y la línea sobre el plano, de cómo nace el punto y cómo se desarrolla ese brinco del punto, que va como sapito, brincando, y se va convirtiendo en línea, y en línea, hasta que conforma algo dentro de ese espacio, dentro de ese plano, dentro de esa posibilidad que es el cuadrado, el cuadrilátero, el papel, y esa limitante o esa frontera que existe para pintar o para dibujar, ¿no? O sea, esto es justo esto que mencionaba, bueno, y que ha influido en muchos artistas, obviamente para Rufino Tamayo seguramente que tenía una fuerte influencia de todos estos teóricos o de todas estas teorías en su momento, y que le permitía definir lo que es ese punto y esa línea en todo ese espacio que estaba pintando, ¿no? Después, hablando ya en concreto de lo que es la técnica, las técnicas para Kandinsky, y hablamos exclusivamente de Kandinsky, no de otras maneras, es la manera de imprimir en su época era totalmente distinta a la que hacemos en esta época. En esta época imprimimos con una prensa que le llamamos vulgarmente como tórculo, que es una prensa de 2 rodillos con una placa en medio que permite rolar una placa o el grabado mismo que se hace imprimiendo una imagen en papel. En la época de Kandinsky no se imprimía así, se imprimía de manera al estilo japonés, es decir, con presión de la mano, con una especie de baren, tal vez hasta una piedra de río, para provocar la impresión y haciendo presión sobre el papel en una placa entintada con rodillo. Eso es lo maravilloso, que vi las impresiones en Bellas Artes y ya lo había visto en Europa, y me parece que tienen ese acabado, o sea, y lo menciono en el libro de Punto y la línea, que de acuerdo a la presión, o sea, la intención de la emoción que pueda tener el artista en ese momento, va a crear una huella sobre el papel. Es decir, puede ser muy graneada la imagen porque es poca la presión con la mano, o puede ser muy intensa la imagen de acuerdo a la presión de la mano nuevamente. Eso le permite crear, por eso a Kandinsky, que era una maravilla de personaje, de artista, porque tenía las cualidades de ser músico, un ordenado por ser un abogado, bueno, un letrado en ese sentido, y por el otro lado esta otra parte que quería trastocar lo que son los sentidos, ¿no? Entonces eso, en esta obra que es temprana, bueno, no es la edad, la parte media de su
proceso creativo, cuando entra a dar clases a Bauhaus, que tiene que ver con aprender técnicas para democratizar el arte. ¿Y qué quiere decir con democratizar el arte? Hacerlo más accesible al público, hacerlo más cercano al espectador, ¿no? Entonces se empieza a experimentar primero con una técnica que es la punta seca. Y la punta seca, para que ustedes entiendan un poco qué es ese proceso, es una placa, probablemente, no lo mencionen en sus fichas técnicas, pero probablemente puede ser cobre, es grabar con una punta de acero, como si fuera un lápiz, o sea, incidir y abrir sobre la placa una línea, incidir sobre esa placa que es muy blanda, el cobre, y después tintar esa placa, imprimirla, y esa línea, que es muy curiosa, la de la punta seca, porque es una línea terciopelada, no es una línea fina, es una línea terciopelada, le permite como mostrar, pero él dice, esto es muy aristocrático, él estaba muy en contra de toda esta cuestión del mercado y de la riqueza y de la economía personal. Entonces dice, no, esto no me sirve. Entonces voy a hacer kilografía, y empieza a hacer kilografía, pero también descubre que para su personal, para su pensamiento artístico, eso no tampoco procedía, ¿no? Era algo como muy brusco, muy agresivo de cierta manera, se ve de cierta manera ahí, y no le permite llegar nuevamente al punto que él quiere decir, de lo que él quiere hablar. Entonces descubre la litografía, que para su momento tenía un poco menos de 100 años de haberse descubierto, y la litografía, que es un dibujo directo sobre una piedra o un mármol, que era sensible al ser impreso, le permite meter colores y poder como cuadrar las distancias y los equilibrios que él buscaba en toda esta búsqueda personal sobre el punto y la línea sobre un plano, ¿no? Y logra, como de cierta manera, equilibrar y termina diciendo, la litografía es lo más democrático que puede existir, por una simple razón: se podía reproducir de cierta manera, como él dice, infinitamente. O sea, se puede imprimir muchísimas veces, y por lo tanto puede llegar a más público, puede ser difundido a más espectadores. Es algo que a él le importaba, no le importaba tanto lo otro, ¿no? Le importaba más esta difusión del trabajo y el entendimiento de sus teorías. Por eso, para él, la litografía es la base prácticamente de toda su difusión, en el sentido estricto de lo que es la gráfica, no la pintura, pero sí de la gráfica. Y en la litografía, que nos la puso Tania, es la parte media en donde él descubre repetir a más. Sí, pienso mucho también en otro personaje que les va a ser cercano, pues Andy Warhol, por ejemplo, cuando aparecen medios de reproducción de imágenes que tienen ya otras posibilidades, y que justo en The Factory comienza con esta apuesta de cualquiera puede ser una imagen, ¿no? Y los motivos que toma son símbolos que se han venido constituyendo en una ciudad altamente industrializada y que empiezan a vincular justamente a los usuarios de la imagen con formas muy directas, como Marilyn Monroe, por ejemplo, Elvis Presley, la sopa Campbell, etc., ¿no? Esta democratización de los motivos digamos en este caso para un artista, ¿no? Acá tienen otras, digamos, como otras referencias, ¿no? Porque la pregunta por cómo estaría constituida la experiencia estética tiene todo que ver con lo que Clandestino menciona en relación a la música, ¿no? Si alguien aquí trabaja con los sonidos, ¿no? Y compone o sabe leer una partitura, pudiera acompañarnos, y quien no, lo hacemos desde fuera, ¿no? Con la pregunta de qué es la música, que para nada intentamos aquí resolver, ¿no? O sea, la música está en una cuestión de concepto que implica la posibilidad de construir
con notas, una referencia de sonidos, está en una partitura, es decir, en un pentagrama que sirve para escribir y ordenar o desordenar esos sonidos y silencios, está en quien puede ejecutar la partitura, está en quien escucha la ejecución de la partitura, que ya fue la creación de este desorden u orden, o ambos, está en la posibilidad de archivar eso. Está complejo, ¿no? O sea, ¿en dónde radica la experiencia de eso que llamamos justo música, ¿no? Probablemente la experiencia musical permita comprender la complejidad de lo que estaba buscando Kandinsky, particularmente ya en sus últimos periodos, ¿no? ¿Qué sería la música? Para muchos, por ahí está Edgar Allan Poe, serían matemáticas, ¿no? ¿Y qué es la matemática sino una manera abstracta de plantear un vínculo con esto que llamamos realidad, ¿no? Es una manera de abstraer, incluso los números, ¿no? O sea, decir uno es una manera de poder plantear unidad en donde es muy difícil establecerlo. O sea, creemos que estamos separados, nuestros cuerpos, ¿no? Están separados, pero no es así. O sea, nuestros cuerpos están, mi voz los está afectando, espero que no de un modo desagradable en este instante en cuanto a la vibración, por ejemplo, ¿sí? Si mi voz fuese más aguda o más grave, la vibración sería distinta. Ahora, pensémoslo eso a nivel del color, ¿no? O sea, todo el aparato de publicidad lo plantea muy claramente, ¿no? Ah, bueno, pues si es un restaurante, colores más como vermellón, porque hay un efecto a nivel de organismo, ¿no? Estas preocupaciones son muy interesantes en Kandinsky porque de hecho le pasaba cuestionarios a sus estudiantes, ¿no? De qué color es el que afecta más y cuál colocarías que represente la paz, ¿no? O cuál es el que te altera. O sea, es una exploración sobre las cualidades afectivas de los colores, de la iluminación, ¿no? Entonces, cuando estamos planteando este problema, surge un interesante modo de pensar la relación entre música y pintura, por ejemplo, ¿no? O sea, hay una relación en cómo se establece un cierto tipo de articulación o desarticulación a nivel de la percepción óptica, digamos, pero también auditiva, ¿no? Entonces, esas relaciones empiezan a estar integrándose a la obra de Kandinsky de tal manera que lo que le va preocupando es lograr un efecto en el espectador, ¿no? O sea, si alguien va a una exposición y sale igual que como entró, no vale la pena que hubiera ido. Él lo pensaba así. Entonces, muy probablemente no tiene solo que ver con este asunto de la subjetividad, de que no a cada quien y tal. O sea, lo que Kandinsky está planteando está con un riesgo mayor. O sea, cómo entender las capacidades de afectación que tienen los colores como para que cualquiera que entre ahí salga afectado. Cualquiera. Tenga estudios de posgrado, no tenga, sepa leer o no, lo que sea. Entonces, sí es una apuesta que está perfilándose a lo que varios pensadores y artistas posteriores van a retomar, ¿no? Hacer de la vida una experiencia estética. O sea, no nada más la experiencia estética que esté en la obra, en el montaje, ¿no? Teatral y todo esto, ¿no? A mí me parece profundamente interesante este modo de comprender la construcción de la composición en una obra, y que un poco para plantear la relación, pienso por ejemplo en ahora que está con otra película, Lars von Trier, ¿no? de la película de Dogville, no sé si la recordarán, que el escenario pues es, digamos que a nivel de una insinuación de líneas, ¿no? En el piso, pero que el alcance que tiene está en otro lugar. O sea, nosotros vamos construyendo justo la entrada y salida, las dimensiones, ciertas construcciones, pero no porque esté ahí, materialmente hablando, ¿sí? Sino porque hay una abstracción de eso.
Eso es a partir de la manera en cómo se va constituyendo el acercamiento que tenemos en cuanto a lo que construimos como objetos o como, digamos, arquitectónicamente hablando, como oquedades, ¿no? Dirán algunos arquitectos, ¿no? La arquitectura es el arte de la oquedad, ¿no? Entonces, el punto y una secuencia de puntos, que sería una línea, con varias líneas formarían un plano, ¿no? Como menciona Clandestino. Y esos planos tienen justamente la posibilidad de plantear un primer plano, un segundo plano, un tercer plano. Y bajo esas condiciones hablar de la temporalidad, ¿no? Podríamos volver a situar de qué se habla en gran medida en música, sino del tempo, ¿no? Entonces, a partir de esta serie de construcciones, ubicar, por ejemplo, ¿no? Con lo que de hecho comenzabas ya a señalar, ¿no? O sea, esta forma que va saliendo de un contorno y que tiene que ver justamente con lo abstracto, ¿no? En Kandinsky, en ese gran libro, ¿no? Ese gran estudio del punto y el plano, ¿no? La línea, habla de cómo se construye lo abstracto, ¿no? Bueno, la pintura que mencionábamos tiene esta fuerte influencia del impresionismo, pero que también empieza ya a constituirse como una improvisación. La improvisación que tiene que ver más con el carácter de esta época de Kandinsky, donde habla sobre lo espiritual en el arte, sobre esta cuestión de creer en lo que hacemos, de ser como honestamente artistas, de ser verdaderos creadores, ¿no? Pues que no estamos sujetos o que no estamos siendo codificados de cierta manera por un mercado o por una cuestión que nos lleve a que la obra tiene que estar definida desde allá, de aquel lado, y no desde este lado, ¿no? Entonces él crea su última parte, y que es ya que está dentro del área de educador, como docente en la Bauhaus, empieza como a determinar una obra que tiene que ver justo con la composición. La composición que es justo ya reelaborar o elaborar una pintura ya pensada, ya estilizada, ya conceptualizada, ya con este carácter en donde podemos incluso hasta definirla. Que puedes decir, bueno, hizo este círculo por esta razón, o tiene una cierta simbología, o tiene este carácter de equilibrio entre color, entre un color y el otro, una distancia, las líneas, las paralelas, toda esta cuestión que él llama de cierta manera en alguno de sus libros como esta pirámide creativa. Esta es como su última época, ¿no? Donde empieza a construir ya la abstracción geométrica o la abstracción ya como tal, que empieza a tener como conflictos incluso con todos sus contemporáneos para explicar este tipo de procesos, y que tiene que ver mucho con la ciencia, con el avance de la ciencia en su momento, ¿no? Que tiene que ver mucho incluso pues con toda esta cuestión de la guerra como una contraposición al pensamiento de violencia, y que le permite hacer una obra que a mí me parece de lo más puro, excelente, o que, bueno, a mí en lo particular me gusta más esta época, ¿no? No, pero de las otras épocas que pueden ser un poco como más salvajes tal vez, ¿no? Pero que esta en particular a mí me define bastante bien al personaje Kandinsky, y que va a partir de ahí a influir totalmente en sus contemporáneos. Sí, hay una interesante manera de pensar la problemática de la composición, por ejemplo con Foucault, en el texto de Las palabras y las cosas. En el capítulo 1 comienza a hacer un estudio sobre las meninas, ¿no? Esta gran pieza de Velázquez, y hay una suerte de referencia a la descripción de entrada, ¿no?
¿Qué es lo que hay ahí? ¿No? Bueno, lo que hay ahí no existe en la realidad. O sea, la realidad es caótica. Lo que hace Velázquez es ordenarla para decir algo. Está componiéndola, ¿no? Es muy significativo porque hay algo en la postura del artista que le hace en muchas ocasiones con mayor o menor intensidad o abierta estar en contra de cómo está eso que llamamos realidad. No está de la manera adecuada, ¿no? O sea, hay que reorganizarla o hay que proponer otra porque esta no nos sirve. Y que bueno, no tienen bastante verdad en eso que en muchas ocasiones dicen, ¿no? Igual en la novela, por ejemplo, ¿no? O sea, cuando un escritor está pensando en cómo construir justamente una historia, no toma algo y lo describe tal cual, ¿no? O sea, tiene que construirla, tiene que construir cuál va a ser el motivo, ¿no? O sea, la trama, los personajes, quiénes son y cómo van a aparecer y cómo están vinculados. O sea, está componiendo de alguna manera algo que no está así en la realidad. Entonces, ¿cuál es la experiencia que nos da el artista? ¿No? Es una manera de mirar distinta. O sea, cuando nosotros nos acercamos, ¿no?, al Jinete Azul, por ejemplo, que fue de una pieza de pintura de Kandinsky de 1902 y que le dio nombre justo a un grupo también, ¿no? Tenemos un elemento de la vida cotidiana que es un caballo azul, como en su momento después lo pintará Gauguin, pues un perro rojo, ¿sí? La discusión sobre si hay perros rojos, que en una de esas nos encontramos, porque, ¿no?, o caballos azules, tiene que ver con la posibilidad de imaginar otros mundos. ¿Por qué no podría haberlo? Ahí existe entonces, ¿no? Entonces, no es un gesto ingenuo. O sea, el arte por eso es perseguido, ¿no? O sea, el Tercer Reich, la política justamente fascista, persigue específicamente artistas que van en contra de todo un seguimiento lineal en el arte académico, ¿no? O sea, pensemos en Goya, por ejemplo, que ilustra de una manera muy precisa esta rebeldía, ¿no? O sea, Goya tiene una parte de pintura que está destinada a la ilustración de los poderosos, de la realeza, ¿no?, de la acumulación, del colonialismo, ¿no? Está suntuoso, ¿sí? Son ceremonias. Y hay un gran estudio académico, ¿no?, de rostros, etc. Pero el mismo hombre es capaz de producir la pintura negra, ¿no?, que tiene que ver con el pathos humano, ¿no? O sea, con formas que se desbordan, con una cuestión de crítica, ¿no?, cuerpos que están desvaneciéndose, ¿no?, y al mismo tiempo los grabados, ¿no?, en donde pone justo a los representantes de la iglesia con orejas larguísimas, ¿no? Algo habrá querido decir con eso, ¿no? Y otras cosas que son profundamente actuales, ¿no? Entonces, si pensamos cuál sería justo la afectación de nosotros como espectadores, pues es que de entrada rompemos este asunto del prejuicio, de la realidad es esta y es así, ¿no? Y entonces yo tengo que asumir que yo soy así y etcétera. Y lo que hace un gran artista es fracturar eso y confrontarme con múltiples posibilidades, incluso de mí misma, ¿no?, del mundo, por supuesto, ¿no? Entonces, evidentemente es revolucionario, ¿no? O sea, ¿por dónde empieza la capacidad de confrontarnos con quien quiere asumirse como amo de nuestra vida? Pues cuando nos preguntamos si somos realmente esclavos, ¿no? ¿Quién dijo que yo tengo que estar subordinada a tal cosa y que las cosas son así? Bueno, el arte es una experiencia que tiene que ver con eso. Es muy reprochable cuando una gran capacidad técnica, un virtuosismo, talento, se vende a la reproducción de formas que nos esclavizan. Pues ahí hay talento, hay técnica, hay manejo, hay oficio, ¿no?, tal, pero está proponiendo que A es A y no puede ser B, ¿no? Entonces, ahí hay toda una propuesta política, ¿no?, que en Kandinsky es bien interesante. También considero que es uno de los periodos más ricos y muchos lo critican porque no está pintando cuerpos que están en decadencia y demás, ¿no? O sea, lo que está acá
jugándose, es la posibilidad de reordenar esto que llamamos la realidad desde otro lugar, ¿no? O sea, sí existe eso, pero también hay otra posibilidad, ¿no? Es muy significativo, ¿no? Sí, justo estamos hablando de un periodo entre los 30 y los 40. Kandinsky fallece en el 44, ¿no? Digamos que le toca la Segunda Guerra Mundial, entre comillas, y si pensamos en el expresionismo alemán, que prácticamente nace de la guerra, prácticamente es una representación de todos estos visiones, entre comillas, de artistas que estaban en el psiquiátrico o estaban en un proceso de recuperación, o que simplemente pues era su cotidiano, ¿no? Que tenía que asumir el momento histórico de una guerra, y que para Kandinsky esto era otra cosa. Eso es lo interesante, ¿no? Esa contraposición en relación a la realidad. Insistimos mucho en esta cuestión de la representación de la realidad en este otro sentido, en un sentido de las sensibilidades. Pensemos ahora en este momento en México y en cómo nos comportamos nosotros aquí como espectadores en una exposición en Bellas Artes, o cómo nos comportamos al ver una exposición X en cualquier lado, en una galería, en un centro cultural, en una casa de la cultura, lo que ustedes quieran, ¿no? Tenemos una sensibilidad hacia eso, pero no vamos más allá. Y esto es un poco lo que Kandinsky procura o quiere decirnos o nos quiere explicar, y en especial a lo mejor la recomendación sería como leer de lo espiritual en el arte, porque es clarísimo y es bastante preciso en ese libro cómo uno puede sentir esta sensación, esta emoción incluso de lo que nos quiere decir el artista en una obra. Pues por cuestiones de tiempo vamos a tener que dejar hasta aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos, ¿no? Y los esperamos sobre el ciclo de Filosofarte, para otras actividades también con el Facebook de Colección Zapata Costa o con la revista Los Contemporáneos, o bueno, a Clandestino lo pueden googlear y van a ubicar por ahí varios videos de cómo está imprimiendo en San Carlos, ¿no? Y por ahí haciendo otras actividades. Igual a Fernando Zapata, Alejo y Tania Costayala, ¿no? Pues un gusto y que pasen una buena noche. Gracias.